Yo creo que en el momento que no me quise ir a vivir a Canadá con él, en ese momento pasó. Yo creo que él ya traía en la mente hacer algo y lo primero que, pues, que se le ocurrió, le dijeron, lo asesoran, desconozco, pues fue eso, ¿no? Pues así va a ser la manera en que le vas a poder quitar a la niña. Levantó una demanda al familiar para decir que yo era violenta, alcohólica, drogadicta. Me dice, vengo porque tiene usted una carpeta levantada de violencia familiar y tiene que salir del domicilio, tiene 15 minutos para salirse. No, pues estaba en shock. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento sucedió todas estas cosas? El actuario me dijo, ¿sabes qué? No puedes acercarte al domicilio, tienes una restricción para acercarte tú y tu familia a la niña y a él. No, pues a mi hija la dejé de ver 3 meses, sin saber absolutamente nada de mi hija. Él quiere cortar el vínculo, el lazo, o sea, por donde el medio que sea. Voy a estar ahí con mi hija hasta que Dios me dé el último suspiro. Hasta ese día voy a seguir ahí con ella. Es mi hija, la amo y la quiero y así todos los días lucho por ella, pido por ella y ahí estoy. Por favor, ¿me das tu nombre, edad y a qué te dedicas? Hola Marta, yo me llamo Andrea, tengo 43 años y ahorita me estoy dedicando a ayudar a mujeres violentadas igual que yo. Me dedico a eso, a ayudar a mujeres que están violentadas. ¿Y cómo las ayudas? Pues las ayudo en el proceso, o sea, a llevar el proceso, acompañamiento y pues parte un poco psicológico, ¿no? En esa parte de acompañarnos como círculo de mujeres o cosas así, en donde podamos expresar lo que a lo mejor no pueden decir en otros lugares más abiertamente. Y te hago una pregunta. Tampoco es tan común encontrarte que alguien forme parte de algo que ayuda a alguien más. Los que yo conozco suelen ser personas que pasaron por un tipo de trauma que los llevó a resignificar ese dolor y hacer algo por la sociedad, ¿no? Que es como el caso del libro abierto, ¿no? Que esto salió como dato curioso, que es la primera vez que lo voy a decir, pero esto salió por trauma justamente y es un programa que busca ayudar. ¿Qué sientes estar del lado de alguien que ayuda? Porque es un sentimiento bastante intenso. Pues siento que estoy contribuyendo a la sociedad, a mejorar algo que está como en obscuridad. O sea, o sea, las mujeres estamos en ese punto en el que todavía no somos escuchadas y vistas y comprendidas en esa parte en donde sufrimos violencia o sufrimos y no tanto física, ¿no? Porque pues pues a lo mejor es más visible, pero a lo mejor una violencia psicológica, una económica que a veces normalizamos y no es normal, ¿no? O sea, es algo que empezamos a trabajar ahí desde ese punto, ¿no? De que ellas se den cuenta y visibilizarlo a la sociedad. Romantizamos, dejamos pasar o decimos, ay, pues es normal y no es normal. Sí, porque la sociedad es la que nos dice que es normal, Y marca las ¿no? pautas de decir, no, pues es que, ¿por qué no? Si así eran los hombres antes, ¿no? O así era antes porque ahorita ya tú te rebelas en ese aspecto. Pues no es que te rebeles, lo que pasa es que te hace sentir mal, te hace ponerte vulnerable ante una situación y a veces dejarlo pasar te lleva al polarizar, ¿no? Te lleva a otro extremo como el que ahorita estoy viviendo. Claro. ¿Me podrías platicar cómo conociste al papá de tu hija? Yo conozco al papá de mi hija en el trabajo. Yo tenía un trabajo en el gobierno, trabajaba en el SAT, trabajaba como líder de proyecto. Entonces a mí me asignaban proyectos, trabajaba en el área de tecnologías y bueno, ahí se da que yo era la que coordinaba a una parte de los equipos tecnológicos, ¿no? Varias áreas. Y ahí es donde conozco al papá de mi hija.
Él venía como un externo, o sea, el gobierno a veces tiene gente externa como proveedores, y pues ahí fue donde lo conozco, en una reunión. Él es extranjero, venezolano, y bueno, ya está nacionalizado mexicano, pero al final del día no es mexicano, ¿no? Sigue siendo extranjero. Llegó en el 2010 con otra persona, otra mujer, y llegó aquí con ella. Según entiendo, no estaban casados, solo vinieron pues en unión libre a buscar una mejor oportunidad de vida, pero se separaron. Supe que se separaron después, y después él se casó con una mexicana y se divorcia, se trae a otra venezolana, se divorcia y se casa. Bueno, eso ya me entero tiempo después, y después lo conozco y nos casamos. O sea, ¿él cuántos años tiene? 46. ¿Y cuántos matrimonios lleva? 3. Y bueno, entonces se conocen en esta reunión laboral. Sí. Pero ¿cómo fue que empezaron a salir? O sea, ¿cómo escaló su relación de profesional a sentimental? ¿Te invitó a salir o miradas? No sé, ¿cómo se empezó a dar? Pues todo el tema empezó en temas de como espirituales, así de, oye, yo voy al centro budista y medito, yo también, y me gusta la parte de, pues todo esto de conocerte, y de que yo también he ido al psicólogo, y que todas esas cosas, ¿no? De introspección, de desarrollo personal y todo eso. Hicimos mucho clic en esa parte. Entonces esa parte fue la que nos fue como uniendo. Y ya hasta que un día dijimos, pues deberíamos ir a un retiro espiritual, ¿no? De esos que hacen en el centro budista, de que el retiro del silencio, y ya fuimos al retiro del silencio. Entonces empezamos a conectar desde ese punto, ¿no? Desde esa, pues no sé, desde, sí, lo espiritual. Eso fue lo Sí, que... o sea, se conectaron. Digo, hay gente que se conecta físicamente, otros intelectualmente, otros emocionalmente, y ustedes se conectaron a nivel espiritual. Sí, o sea, bueno, cuando yo lo veo, pues sí, obviamente es un hombre que se me hizo atractivo, por lo menos a mí, porque pues sí es diferente el acento, su estatura. O sea, sí no era como el común, ¿no? Como el común que siempre veía ahí en las reuniones, pues no. Era así, sí marcaba como una diferencia, su forma de vestir, todas esas cosas. Entonces dije, pues se me hace una persona atractiva, ¿no? O sea, atractiva en su forma de hablar, era muy propio, era, no sé, tenía como esa facilidad, ¿no? De envolver en esa parte del habla. Entonces, pues fue como llamándome la atención, y así, pues ya fuimos conectando con el trabajo, y pues ya del trabajo se pasó a algo personal, y hasta que conectamos en ese punto. ¿Y cómo fue que ya eran oficialmente pareja? Novios, pues. Pues ya cuando empezamos a salir, y él me decía que, pues, oye, ¿por qué él vivía solo, bueno, en su departamento y así? Y yo decía, pues vente el fin de semana, y bueno, ya iba el fin y así, estaba con él, y luego decía, no, pues es que ya mejor deberíamos de vivir juntos, ¿no? Ya como que formalizamos esa relación, como todo así de, pues va, te voy a presentar a mi familia. Obviamente él no tiene familia aquí porque viene de otro país. Él tiene una hermana que vive en Venezuela actualmente. Padres no tiene porque ya fallecieron, entonces su familia es muy pequeña. Ajá, entonces pues no hay como de, pues vamos a conocer a tu familia. Pues sí, conocí a la hermana, pero pues a quien conoció fue a toda mi familia, ¿no? O sea, primos, tíos, etcétera. Oye, Andrea, ¿y todo esto en qué año fue? En el año 2017. Ok. Tú ahorita ves hacia atrás, ¿no? Estamos en el 2025. Ves 8 años atrás, ves 8 años en el pasado, y cuando empezó como toda esta atracción y empezaron a salir y se hicieron novios y todo eso, ¿tú crees ahorita ya viéndolo con objetividad, crees que desde ahí había como cosas, como focos rojos? Banderas rojas, claro que sí había. O sea, ya viéndolo, analizando desde donde el punto en donde estoy parada ahorita atrás, sí, claro, sí había muchas banderas rojas. Él me comentaba que tuvo una infancia muy difícil,
creo que desde ahí ya debería de haber empezado a ver que eso no iba, pues no era una persona como tan común, ¿no? Digo, si bien todos tenemos como, pues algún tema en la infancia, él traía temas muy fuertes, como de que el papá lo maltrataba, de que, pues sí, el papá era como el problema en su familia muy fuerte, o sea, cosas muy fuertes que él me platicaba. Y pues yo decía, bueno, pero él siempre me decía, es que yo ya tomé terapia, es que ya lo resolví, ya. Y como cuando lo veía así, lo que me decía sí me machaba con lo que pasaba, o sea, dije, bueno, pues está en espiritualidad, claro, o sea, sí está trabajando, sí está haciendo las cosas, pues bien, ¿no? O sea, trata de sanar o ¿cómo se llama? De, pues ayudarse en ese aspecto de todo lo que vive en su infancia. Pero sí, con esos, detonantes que habían de lo de que le pasó de niño, claro, claro, eso era algo muy evidente. Y otra cosa que también me resonaba mucho era que la mamá, cuando yo lo conocí, la mamá todavía estaba como viva. Bueno, no éramos pareja, pero sí compañeros de trabajo y la mamá estaba muy enferma. Y yo decía, bueno, si mi mamá está enferma, yo estaría con mi mamá, o sea, correría, ¿no? Ya mi mamá si está a punto de morir, pues claro que voy a verla y estaría con ella todo el tiempo, ¿no? Bueno, así es mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Y él, pues fue a verla ya casi que pues fue a casi enterrarla, ¿no? Entonces, sí se me hacía algo como difícil y siempre me decía, tengo una relación complicada con mi hermana me dice cosas, me hace cosas, o sea, sí habían como esas alertas que debí de haber prestado atención. Pero siempre uno dice, bueno, pues no, no, a mí no me va a pasar esto, pues lo dejas pasar y ya dices, no le das la importancia que se debe y pues después vienen las consecuencias. No, y yo creo que, o sea, cualquiera que te estamos escuchando, ni siquiera lo tomaríamos como una bandera roja. O sea, te estás platicando con alguien que tuvo una infancia ruda o que tiene una relación complicada, compleja con su familia, pues, a mucha gente le pasa. Entonces, como, ¿por qué tendría que ser una bandera roja, no? Ahorita ya lo conectas y dices, claro, por ahí va la onda, ¿no? Sí, Pero, exacto. pues yo creo que nadie en su sano juicio podría decir, ay, te hubiera sido desde ahí. Pues Exacto. no, la verdad es que no. Ok, y ahora sí, ya cuando formalizaron la relación en el sentido de que se hicieron novios, Ujú. ¿sientes que hubo un cambio de estamos saliendo a ya somos novios? ¿Cómo era como pareja? ¿Y tú Ajá. cómo te Bueno, sentías? más bien el cambio lo sentí brusco cuando nace mi hija, ¿no? Ah, ahí fue el cambio Ahí brusco. fue ya donde dijo radicalmente soy otra persona, ¿no? O sea, lo vi y dije, yo no conozco a este hombre. Ausel fue, podríamos decir que consistente desde que lo conociste hasta que tu hija nació. Sí, exactamente. ¿Y cómo era esa persona antes de tu hija? No, pues, o sea, si ahora, veo y yo no sabía nada de eso del narcisismo ni de esas, como cosas que ahora se están escuchando mucho, pues sí, tiene mucho rasgo de eso, porque al principio era súper amoroso, caballeroso, atento, no, yo te llevo, yo te traigo, claro, yo pago, no, yo soy el proveedor, yo soy aquí, tú eres así como una reina, ¿no? Yo decía, no, pues qué padrísimo, porque pues había venido también de otras relaciones como que no tan buenas, y pues cuando llega él dije, guau, o sea, está padre porque sí, pues sí marcó como una diferencia, ¿no? Habíamos platicado sobre ese tema, y no, pues él como que tratamos los dos de que fuera lo que esperábamos el uno del otro, ¿no? El apoyo, la comprensión, el apapacho, o sea, todo eso sí se daba, ¿no? Todo ese cariño, esa entrega. O sea, yo de verdad decía, no, pues, qué padrísimo, ¿no? O sea, he trabajado tanto en mi persona para llegar a este punto, pues qué bueno, ¿no? O sea, el fruto ya lo tengo aquí, qué padre, pero no. ¿Y cómo era su relación? Porque nos cuentas que era cariñoso, caballeroso, detallista, etcétera, pero, o sea, su relación, su convivencia, ya tal cual viviendo juntos, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era en un día normal? Pues lo que pasa es que también yo ataño a algo que pudo haber sido buena porque él trabajaba de noche y yo trabajaba de día. Cuando vivimos juntos, pues obviamente yo me iba todo el día y luego llegaba en la noche, nada más cenábamos y él se iba al trabajo o trabajaba en casa, pero pues trabajaba, yo ya no tenía una interacción con él, ¿no?
Y pues mucho tiempo estuvimos como muy en casa porque él trabajaba los fines de semana en casa. O sea, realmente la convivencia hacia el exterior fue poca o nula, ¿no? O sea, nuestra convivencia siempre fue en casa. Entonces, pues platicábamos y todas esas cosas y pues sí, la verdad, teníamos muchas cosas en común. Él también es informático, como yo también soy informática. Entonces, pues teníamos mucho en común, platicábamos y era enriquecedor, la verdad. Sí, es una persona que sabe de su trabajo, entonces pues, era la retroalimentación era muy grata, ¿no? O sea, a mí me encantaba porque decía, pues qué padre, me puede retroalimentar y yo también a él y etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, y aparte ya yo había estado en un periodo en donde estuve soltera, entonces dije, yo ya me divertí, ya estuve ahí como en esa parte disfrutando, pues ahora me toca estar aquí en casa con mi pareja, con la pareja que yo escogí, que qué bueno, qué padre y todo, ¿no? Entonces tampoco permití ver cómo era él más allá de estar en casa, ¿no? Entiendo, o sea, socialmente no tienes idea cómo era. Sí, pero muy poco. O sea, realmente así exponerlo a algo. Y aparte, cuando yo lo conozco, yo le dije, oye, a mí me encanta ir a los conciertos. No, a mí no me gusta eso. Entonces, pues yo decía, bueno, si a él no le gusta, a mí sí, pues tampoco veo gran problema en eso. Eso me interesa que nos platiques, Andrea, porque tú misma sabes por qué te lo voy a decir, por todo lo que estuvimos platicando antes de que empezáramos a grabar. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito de tú cómo eres, qué te gusta, qué cosas sueles hacer, cómo te diviertes, tus hobbies, etcétera. Pues sí, o sea, literalmente me encanta salir, bueno, o sea, ir a por un bar que toquen música en vivo de rock, eso me gusta mucho. Los conciertos los amo, o sea, puedo ir todo un año a los conciertos y no tengo un problema. O sea, te gusta muchísimo la música. Sí, me gusta la música mucho, viajar, me gusta mucho viajar. Y pues cosas de ese estilo, ¿no? Tampoco es que soy de, ay, quiero irme al antro, no, no, realmente no soy de ese estilo, pero sí, esa parte creo que sí le debí de haber prestado atención, porque sí era muy radical en ese aspecto, ¿no? De decir, oye, no, los conciertos no me gustan. Aparte, no viene de una capital, sino viene de un estado de Venezuela. Ni siquiera es que digas, bueno, en la capital es como un poco más abierto cultural y de todo. No, o sea, de donde él viene es como muy rígido, todo es como muy cuadrado y todavía un poco la tendencia a ser más tradicionalista, ¿no? O sea, del hombre es el que provee, la mujer tiene que estar en casa y cosas como muy ya que yo dije, oye, pues no sé. Pero eso lo vi ya cuando nació mi hija, o sea, cuando ya mi hija estaba ahí, es cuando ya empecé a notar esas actitudes hasta machistas, ¿no? Ok, a ver, ¿cómo te enteraste de que estabas embarazada? Bueno, fue una niña planeada, o sea, sí estuvimos planeando el embarazo, o sea, lo estuvimos buscando hasta que quedé embarazada y pues sí, fue muy alegre, fue muy bonito saber que venía mi hija en camino. Eso fue para los dos muy, o sea, hasta el embarazo todo se vivió muy en pareja, o sea, porque me tocó COVID también, entonces, pues el embarazo lo vivimos los dos, estuvimos los dos, o sea, fue un embarazo muy tranquilo. O sea, tu hija nació en 2020. Sí, nació en 2020, ¿En qué mes? en junio. O sea, fuiste a tener a tu bebé en un pico brutal de la pandemia. Sí, totalmente. Y eso también creo que fue algo que sumó. No digo que haya sido lo que haya provocado, pero sí sumó bastante. Aparte, mi hija fue multialérgica, o sea, todo se juntó, o sea, todo hizo como un cultivo para que eso explotara y llegara hasta el punto en donde estoy ahorita. Y sí, pues fue un embarazo muy bonito, la verdad no tuve complicaciones en el embarazo, todo fue maravilloso hasta el día del parto. Ese día, Platícanos. fue como que el parteaguas de todo esto. Desde ahí empezó el viacrucis. ¿En serio? Ya, pues obviamente tengo a la niña, se la llevan, yo tuve cesárea. Obviamente, pues me sentía muy mal y muy, muy mal. O sea, mal físicamente me sentía mal. Entonces llego a la sala, bueno, ya me llevan al cuarto y estaba él ahí,
acostado, desde que lo vi dije, está enojado, algo le pasa. Y entonces, Pero ¿cómo lo notabas cómo? sí, o sea, estaba acostado ahí, se le veía el semblante que estaba enfurecido. Y enfurecido porque, pues, yo le dije al doctor: "Oiga, por favor, mándele unas, aunque sea unas fotos de la niña, aunque no está aquí, pues, que la vea, ¿no? Que sea como que el primero que la vea". Y, pues, no le pareció, él quería que fuera, pues, él quería verla, ¿no? Así como salir y, pues, todo lo que pasa en ese proceso de cuando nace tu hijo, ¿no? Pues, ya pasó eso y estaba superenojado. Pero estaba, o sea, ese enojo o sea, creo que todos nos enojaría, o sea, yo que me muero por ver a mi hija, ¿no? Pero el enojo lo describes como que estaba muy enojado. Sí. ¿Y ese enojo lo estaba, también como que desquitando contigo? Sí, porque, bueno, después me dicen, o sea, yo salí, pues mal, me sentía mal, ¿no? O sea, no sé, algo pasó en mí también que me sentía muy mal. Y entonces me dicen que me iban a traer la niña para darle de comer, pecho, totalmente, ¿no? O sea, entonces llega y yo no puedo darle pecho porque pues ni siquiera sabía cómo, bueno, ni siquiera me podía sostener yo, pues no menos podía sostener un bebé, ¿no? Entonces se la llevan, o sea, al cunero, agarran y dicen, no, pues es que no, la niña tiene que comer y no ha comido y la mamá no le puede dar pecho, pues ya no la llevamos al cunero, ¿no? Pues eso enfureció más, porque yo así casi en un pie en la tumba tenía que estar como mamá ahí parada porque su mamá era su mamá y su mamá así casi con el pie en ahí casi muerta, la mamá era la mamá y ella tenía que estar ahí. Y yo dije, no, pero pues ni siquiera puedo con mi alma, ¿cómo voy a poder amamantar a la niña? Ni siquiera sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, y yo le dije, oye, es que, ¿sabes? Me siento muy mal. Y me dice, no sé, no me interesa, o sea, tú tienes que estar aquí para la niña, o sea, no concibo cómo es posible que siendo una mamá no estés haciendo las labores de mamá, ¿no? O sea, acababas de tener una cirugía mayor, Ajá. porque digo, nacen miles de bebés diarios, pero los que nacen de cesárea hay que entender que la cesárea es cirugía mayor, no es cirugía menor, es cirugía mayor. No, y espérate que cuando se te pasa la anestesia, o sea, yo me tenía que levantar e ir al baño y me tenía que bañar. Y como era te comento, la temporada de COVID, pues no podía estar mi mamá, no podía nadie, ni la enfermera. Así llegaron y me dijeron, la tiene que bañar su esposo. No. Entonces me levanto y así, sangre, sangre. No, y sentí que todo mi cuerpo, o sea, todo sentí horrible. O sea, sentía como si algo de aquí se me desgarrara por dentro. Me sentía muy mal. Bueno, me bañó como pudo, así hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Yo me sentía muy mal. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Que no sé ni de dónde estoy, así como de, no, mal. Pues pasó el tiempo y se me vino una depresión postparto durísima. Platícanos de eso, porque digo, ahora ya se sabe que eso es una cosa muy seria, pero ¿cómo te diste cuenta de que tenías depresión? Porque mm, me sentía mal, o sea, triste. Sentía que no me ubicaba como en de dónde estoy, que ahora tengo un bebé y ahora ya no puedo hacer nada, ya estoy aquí como sentada esperando a ver qué pasa, a qué hora llora un niño, a qué hora hay que hacerle esto, a qué hora hacerle el otro, y como todo cambió. O sea, de un día estar sola al otro ya tenía un bebé y que lloraba y lloraba y lloraba y así, ¿no? Y nos platicabas que desde el día uno que nació tu chiquita, desde ahí él tuvo un cambio radical. Sí. Ahora platícanos de todos esos cambios que tuvo. Sí, no, ahora yo era la mala del cuento, porque yo no quería a mi hija, yo no quería ser mamá, yo quería seguir de chavarruca, así literalmente, ya salir con amigas, pero ¿por qué si tienes una hija? Salir a hacer cualquier actividad, ¿no? Pero ¿por qué? Si ya tienes una hija, ya eres mamá, o sea, ¿por qué quieres seguir haciendo otras actividades que hacías antes si ahora ya tienes una hija y tienes que atender tu casa y tu hija? O sea, ¿Y él de qué se ocupaba? mira, hasta eso sí cooperaba, o sea, sí ayudaba a bañarla, ayudaba a lavar las mamilas, pero, ¿sabes? Era un tema de que, por ejemplo, mi mamá llegaba a ayudarme y, pues, las mamás tienen sus técnicas y sus
pues, sus, ¿cómo se llama? Pues sí, como la Como técnica, truquitos, como ¿no? cuidar a los niños, ¿no? Entonces mi mamá me decía, envuelve a esa niña de taquito porque tiene frío, porque la niña, bueno, la envolvía de taquito. Llegaba él y me decía, no quiero que la envuelvan así. Ella es libre y puede estar como quiera. Entonces mi hija siempre dormía así, con las manos así, ¿no? Entonces, cuando la envolvíamos de taquito, pues como que él sentía que la oprimíamos, no sé, vete a saber, ¿no? Pues en una segunda vez le fue a decir a mi mamá, le dije que no lo hiciera. No, pues ahora ya la pelea no era conmigo, era conmigo y con mi mamá, ¿no? Recuerdo mucho una ocasión que salí yo de la recámara, porque ya, o sea, entre la cesárea, yo me sentía así de, ya no quiero un problema más, ¿no? Entonces salgo y ya se le iba a empezar a dar mamila, o sea, yo me sacaba leche y ya, pues le daba entre la mamila, entre yo el pecho y así, ¿no? Y empezábamos a comprar las mamilas y mi mamá le dijo, oye, hay que esterilizar esas mamilas. ¿Y por qué las vamos a esterilizar si luego las va a volver a sacar? ¿Y qué es Y así cuestionando a mi mamá y peleando a mi mamá. Y yo dije, no, o sea, esto ya se volvió un caos. O sea, él quería que tú dejaras de ser mujer y que fueras únicamente mamá. Sí, O sea, que dejaras de ser persona y que únicamente te dedicaras a ser mamá. exactamente. Sí, o sea, sí me permitía, este, si puedes salir, sí, pero casi que vigilada y por qué vas y las amigas y, ay, pero ya te fuiste, y ya la descuidaste y ya. Entonces él buscó una solución, que bueno, ahora ya viéndolo así, dices, pues como que la solución era para estarme nada más así como, Controlando. pues viendo a ver de en dónde caía, ¿no? Entonces me dijo, deberíamos de contratar una niñera. Digo, si te desborda la niña y si ya no puedes con eso, pues vamos a contratar una niñera. Yo dije, sí, la verdad sí, o sea, la necesito. La necesito porque estoy agotada, la necesito porque mi casa es un caos, porque mi vida es un caos, porque no sé ni quién soy y pues necesito que me apoyen a cuidar a mi hija, ¿no? Y contratamos a la niñera, que fue Problemón. otro problema. ¿Qué pasa? Pero bueno, la niñera resulta ser que también es una venezolana, entonces pues ahí ya se hizo la alianza, ¿no? Ellos dos contra ti. Sí, sí, bueno, muy estratégicamente sí, pero al final sí, sí, fue muy evidente. Y pues mientras estuvo ella como niñera, fue buena niñera, ¿no? Pero ya meterse en lo personal y estar como involucrada en otras situaciones, como pues decirle a él, oye, sí, a lo mejor hablaban atrás de mí y sí, no, pues la verdad sí, Andrea no se encarga, sí, la verdad Andrea no hace esto, sí, o sea, como ¿Y que sí. qué eran las cosas que tú no hacías? Pues lo que pasa es que cuando pasa esto, bueno, ahí viene otra historia también, empiezo a tener problemas con mi familia, o sea, él empieza a tener roces y choques con mi familia, entonces dije, no, esto ya no está como tan bien. Y él me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar una propiedad, pues ¿por qué nos vamos a Querétaro, no? Ah, pues órale, sí. Yo dije, sí, tierra de por medio, está padrísimo. Pues no, fue otro infierno, fue peor. Entonces le dije, sí, está bien, vámonos. Nos fuimos a Querétaro, pero yo seguía con el trabajo en home office, me llevé mi trabajo, me llevo a la niñera, porque pues, ¿quién de confianza ya, no? No conocía a nadie, yo dije, pues necesito que me ayuden para el trabajo. Entonces me llevo a la niñera, pues no. Es como haberme llevado al enemigo, es así de, ay, pues también me llevo al que me muerde la mano, órale, pues también. Pues como entre él y yo seguían los problemas, o sea, de no quiero que vengan tus papás, no quiero que te vengan a ver, no pueden entrar a la casa, no los quiero aquí, O sea, no quiero que vengan tus papás, ¿no? es estarte alejando de tu familia. O sea, no quiero que veas a tu familia. ¿No? O sea, no los quería. O sea, un día recuerdo, esa parte me pone un poco nostálgica, porque recuerdo mucho que mi papá me llamó un día X y me dijo, oye, hija, quiero ir a Querétaro y pues yo creo que mi papá con la ilusión de venir a quedarse en mi casa, ¿no? O sea, unos días o a ver a su nieta. Y, y le dije, oye, ¿sabes qué, papá? No puedes entrar a mi casa. Y me dijo, no, no, no hay ningún problema. O sea, voy y me quedo en un hotel y pues nos vemos y así. Y yo dije, sí, yo creo que va a ser lo mejor. Ujú.
O sea, él creía que tenía el derecho de que no entraran tus propios padres a tu propia casa. Exacto. Porque para él, mis padres eran, pues, tóxicos. O sea, no eran unas personas para su modo de ver bien, ¿no? O sea, no eran unas personas que fueran sanas para nuestra convivencia familiar. Ujú. Y digo, y cabe mencionar que yo estoy viendo aquí a tu mamá y digo, y no por convivir con alguien un día ya sabes cómo son, pero no se ve nada tóxica. Exactamente. Sí, entonces, pues las cosas en lugar de mejorar, pues fueron empeorando, ¿no? Entonces, quería alejarme de mi familia, amigos, o sea, si yo quería salir, recuerdo una ocasión, yo le dije, oye, porque nos fuimos a vivir a Querétaro casi que a las afueras. Entonces yo, pues, investigando el lugar, viendo dónde podía ir a comprar cosas y así, yo le dije, oye, acabo de ver que hay un súper por aquí cerca, quiero conocerlo. Sí, yo te llevo, O sea, que no fuera sola ni al súper. ¿no? O sea, pero ¿por qué si él me quería hacer la vida cómoda? Entonces, una amiga me dijo, ¿te quieres hacer la vida cómoda? No, yo creo que no. Pero yo le dije, claro que sí, amiga, él siempre me ha cuidado, me ha querido. Pues obviamente sí, el control estaba desde el día uno. Entonces, pues así fue hasta que pues me di cuenta y empecé a, pues a ser más libre, ¿no? O sea, ya. Hace rato me estabas platicando que también había violencia financiera, económica. Sí, claro, o sea, yo dejé mi trabajo, todo, o sea, cuando yo decidí dar todo por la familia, era irme con todo. Que además me imagino que él básicamente te exigió que dieras todo por tu familia, ¿no? Pues sí, digo, no verbalmente me dijo, oye, da todo por tu familia, pero sí es como de, oye, pues nosotros somos tu familia, ¿no? Tu hija y yo somos tu familia, entonces. O sea, como que te manipuló para que dejaras de trabajar o cómo. Pues no me manipuló para que dejara de trabajar, pero sí fue como de, oye, él siendo un proveedor, o sea, sí proveía la casa, la comida, todo, o sea, como casi de, pues no te va a faltar nada, o sea, podemos irnos sin problema y buscas trabajo acá y ya, o sea, dejas tu trabajo de Ciudad de México, te vienes a vivir acá y pues acá buscas otro trabajo y así, ¿no? Yo me dediqué un tiempo a estar en casa, pero después yo le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero seguir estudiando, quiero entrar a la universidad y estudié la maestría allá en Querétaro, pero pues también fue como otro Calvario. pues sí, porque a la final, si bien sí me ayudaba a cuidar a la niña porque él no pagó esa parte, mi papá fue quien me apoyó a pagar la parte económica de la escuela. Sí, él me apoyaba con cuidar a la niña en ese tiempo, ¿no? Yo iba los sábados y él se quedaba todos los sábados con la niña y pues me ayudaba en ese aspecto a cuidarla, ¿no? Pero pues si hubiera sido un apoyo, creo que no estaría en esta situación. Es que sucede lo de la demanda. Platícanos de eso de la demanda. Sí, bueno, en junio del 2024, el 10 de junio del 2024, un día llega a mi casa, o sea, la casa donde estábamos viviendo él y yo, él trabajaba de home office, llegan y tocan a la puerta de mi casa y me dicen que llega un actuario con el abogado de él, o sea, él y yo estábamos comiendo, haz de cuenta, me fueron a tocar la puerta a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde él y yo estábamos comiendo normal, como una pareja normal. Y en eso tocan la puerta y ya, ¿no? Me dice, Andrea, porque yo tenía como un pequeño espacio que era como mi escritorio y cosas así allá arriba en donde vivíamos, tenía como un pequeño espacio y él tenía un cuarto abajo. Entonces, aquí lo curioso es que siempre que alguien llama para entrar, vivíamos en un fraccionamiento y en ese fraccionamiento habían como varias, tenían como su propia privada, ¿no? O sea, vivíamos como en una privadita y otros en otra y así. Entonces, para entrar a la casa tenían que tocar desde afuera. Entonces, la persona que estaba, el vigilante, pues te dice, oye, está fulanito, puede pasar, y ya, y el timbre se oía súper fuerte. Ya cuando me habló, ya la gente estaba ahí. O sea, nunca escuché el timbre de afuera, ¿no? Para saber que alguien iba a entrar. Sí, o sea, seguro se está Comunicando por con el teléfono. abogado, claro que sí. Entonces, abre y me dice, Andrea, baja, necesito que bajes y te están hablando aquí abajo. Bajo y veo a dos personas ahí
y me dice el actuario, me dice, vengo porque tiene usted una carpeta levantada de violencia familiar y tiene que salir del domicilio, tiene 15 minutos para salirse. Y yo me quedé así. Obviamente él estaba atrás del abogado y del actuario, o sea, se cuenta que estaba yo aquí parada y él estaba atrás de esas personas, como diciendo, pues cualquier cosa ahí se los aviento, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿qué está pasando? Y me dijo, pues ya sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Pues si no, no sé, o sea, ¿qué está pasando? Total de que él se puso muy nervioso y el abogado le dijo, sálgase, o sea, no esté aquí, ¿no? O sea, sálgase y no lo queremos aquí adentro. Pues ya subo por mis cosas y obviamente le hablé a mi hermano, a mi mamá, mi hermano vivía en Querétaro también y mi hermano me fue a recoger. Entonces solamente me dijeron no firmes nada, salte. Pues me tenía que salir, obviamente, pues ya después dicen, no te hubiera salido, si te hubiera salido ya, como sea, pues me salí, ¿no? Agarré mis cosas, me salí y ya. Y obviamente te dijo que sin tu hija. Sí, la niña no estaba ahí porque la niña iba a la guardería, porque como él trabajaba en casa, pues a veces sí era complicado que la niña estuviera ahí, iba unas horas a la guardería para que él pudiera trabajar. Y bueno, yo hacía la comida, estaba ahí con él y también hacía otras actividades. Entonces, pues ya la niña no estaba ahí. Obviamente me imagino que tenían instrucciones en la guardería de no darme a la niña. No fui a la guardería, obviamente. Por lo mismo dije, no me voy a arriesgar ni me voy a exponer a ir a la guardería y que me digan, usted no puede ni siquiera acercarse a la puerta, ¿no? Entonces, pues ya me voy con mi hermano y pues ahí empezó todo. Me dejaron sacarle fotos a la demanda porque sumado a la carpeta de investigación que levantó en la fiscalía, fue y levantó una demanda al familiar para decir que yo era violenta, alcohólica, drogadicta, y pues lo drogadicta y la alcohólica, él lo justifica con que me fui al Vive Latino a drogar y a alcoholizar. ¿Y de dónde saca lo que soy alcohólica y drogadicta? Pues no sé, yo creo que piensa que ahí solamente se van a drogar y a alcoholizar. ¿Quién sabe? Y a ver, y si hubieras ido y hubieras tomado, eso no te hace alcohólica. Pues no. Te sales, te vas a casa de tu hermano. ¿Qué sentías, Andrea? No, pues estaba en shock. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento sucedió todas estas cosas? Pues sí, obviamente estuve en shock muchos días, semanas, meses. Pero ¿cómo fue? O sea, porque, o sea, llegan por ti, te dicen que tienes que salirte del domicilio, y en qué momento viste o supiste que tú no podías ver a tu hija. Ah, bueno, porque se te dice, o sea, el actuario me dijo, ¿sabes qué? No puedes acercarte al domicilio, tienes una restricción para acercarte tú y tu familia a la niña y a él. O sea, el mismo actuario me dijo en ese momento, él llevaba las copias bueno, no, llevaba creo que la carpeta de la que levantó él. Entonces me dijo, sácale fotos porque con eso vas a hacer la contestación. Y los días previos a eso, Andrea, ¿no viste nada raro? No, fíjate ¿Se que portaba exactamente igual que siempre? sí, o sea, frío y así, pero yo dije, bueno, es por lo mismo de que ya tenemos una relación complicada, ¿no? Pero normal, o sea, jamás dio señas de cualquier cosa. O sea, totalmente frío y calculador. Exacto. Te vas a casa de tu hermano y ¿cuánto tiempo pasó para que pudieras volver a ver a tu hija y cómo fue que pudiste volver a verla? No, pues a mi hija la dejé de ver 3 meses, sin saber absolutamente nada de mi hija. Ni una llamada. No, nada. ¿Nos puedes platicar cómo fueron esos 3 meses? No, pues obviamente estaba yo en shock. Tuve acompañamiento de mi familia. Obviamente mi familia ha sido crucial en todo este proceso. Y pues sí, los 3 meses los pasé muy duros. Empezamos a movernos, pues obviamente a contestar las demandas, a contestar todo lo que se debía de hacer. Todo esto se alargó porque pasó en temporada de vacaciones de los juzgados.
Entonces, entre las vacaciones y entre que el juez dictó se tenía que hacer una como conciliación, o sea, lo único que tenía era esa audiencia de conciliación. No, pues estaba atada de manos, o sea, 3 meses estuve así de no puedo hacer nada hasta que llegue esa conciliación y pasen las vacaciones y pues pase todo este proceso, ¿no? Y en esos 3 meses, él no te mandó un mensaje, No. nada. Nada, o sea, lo que él quería era que yo desapareciera del mapa, porque la demanda ni siquiera era para la guardia y custodia, era para perder la patria potestad de la niña. Sí, te la quería quitar. Sí, literalmente. ¿En qué momento de la vida pasó eso? O sea, ¿cómo se convirtió en esa persona? ¿Qué pasó? Pues yo creo que en el momento que no me quise ir a vivir a Canadá, que no me quise ir a vivir a Canadá con él, en ese momento pasó. Él se quería ir a Canadá, tú no querías, porque Ujú. te iba a alejar todavía más de tu familia y eso. Pero cuando él recibe una negativa de tu parte, que además tienes todo el derecho de no quererte ir, él se radicalizó todavía más en su comportamiento. Sí, yo creo que eso fue como un parteaguas también de no sentir el apoyo, a lo mejor de un sueño que él tenía de vivir en un lugar de primer mundo, como él dice. Bueno, es importante mencionar, yo creo que aquí sí lo tengo que decir, odia a México, odia la comida mexicana, o sea, lo odia, pero tiene una hija mexicana y se casó con 2 mexicanas. Entonces, no entiendo Se ahí. odia a México porque se nacionalizó mexicano. Pues la misma pregunta nos Por hacemos. conveniencia de algún Sí, tipo. claro, o sea, Para no ser venezolano. para poder brincar a otros lugares, ¿no? Él siempre dijo que este era un trampolín para irse, ¿no? Pero pues no sucedió así. Entonces, te comentaba hace a unos momentos que esto de él levanta la carpeta de investigación en marzo, pero en noviembre del año pasado, antes de que levantara la carpeta, no habíamos ido a sacar los pasaportes. Entonces yo creo que el plan ya estaba desde muchísimo antes. O sea, yo creo que él ya traía en la mente hacer algo y lo primero que se le ocurrió, le dijeron, lo asesoran, desconozco, pues fue eso, ¿no? Pues así va a ser la manera en que le vas a poder quitar a la niña. No sé, la verdad desconozco, pero pues así sucedió y ahora tengo ese problema. Digo, supongo que eso fue lo que más pues le pudo haber movido. Si entiendo bien, él te quiere quitar a la niña Ujú. para llevársela a Canadá. Sí, a Canadá o al extranjero, A donde sea, a pero donde sea, llevársela. pero llevársela, sí. Y están en esa lucha. Estamos en ese Desde hace año y medio. desde hace año y medio. En este canal, la gente suele preguntar mucho de qué evidencias tengo yo para con mi entrevistado. Y tú me dijiste con toda claridad que tienes evidencia de cómo él está mintiendo. ¿Qué evidencias hay? Sí, mira, por las acusaciones que hay, la primerísima que es una evidencia clarísima, es la carpeta de investigación con la que me fueron a sacar por familiar. Esa carpeta tenía en el no ejercicio es que pues, no, está negada, esa carpeta está ahí archivada, o sea, no procedió. Él la fue a sacar, por decir, en el 1 de marzo y en el 7 ya estaba esa carpeta en el ejercicio. O sea, eso no sirve, ¿no? Pero se le ocurre llevarla al familiar, al Poder Judicial, pues, al familiar, y ahí fue donde le dicen, oye, sí, está esta carpeta aquí, ¿no? Ni siquiera se tienen la delicadeza de decir, oye, ¿sí esto cómo está, no? Ah, no, sí. Y todavía a meterle más ahí como es de alcohólica y drogadicta. Ay, ¿cómo tiene alguna evidencia de que soy alcohólica y drogadicta? No. Entonces, lo que procedió es que me hice unas periciales toxicológicas, las cuales salieron negativas y no hay más evidencia más que de eso y O sea, ya comprobaste que no tienes adicciones. no, ¿De qué otra cosa te acusa? debió ¿Y qué evidencia tiene de eso? nada, solo la carpeta que fue a llevar
al familiar. Porque algo me platicaste de un audio, ¿no? Bueno, tiene unos audios que obviamente están cortados. Bueno, aquí todos hemos de saber que, pues para grabar un audio, pues tienes que planearlo, ¿no? No tienes prendido tu audio de tu celular todo el tiempo, todo el día, las 24 horas. Las notas de voz, ¿no? Sí, claro, fueron preguntas que él me hizo específicamente en tiempos específicos, como de, ¿qué fuiste a hacer en ese concierto? ¿Con quién estabas? Por ejemplo, estábamos con mi hija y se ponía a grabar cosas. O sea, me hacía preguntas random. ¿Tú fuiste violada de niña? Yo decía, ¿por qué me hace esa pregunta, no? O sea, ¿qué tiene que ver esa pregunta con lo que estamos haciendo en este instante? No, pues no. Mi hija tiene 2 golpes, uno en la frente y uno en la boca. Uno se lo hizo en los columpios y otro cuando se pegó en la puerta con un closet. Y en sus preguntas me decía, ¿verdad que la niña se pegó en la puerta del closet, verdad? ¿Verdad que sí se pegó ahí? No, pues sí. Pues sí, ya lo sabemos, ¿no? Como, ¿por qué me lo preguntas? Entonces siempre estaba como buscando esas preguntas random o llevándome a platicarle cosas o decirle cosas. Me imagino que para tener evidencia. Pero además, ¿qué posible evidencia puede haber de que una niña se haya pegado en el closet? Todo esto, o sea, lo pregunto porque, o sea, debe ser un tribunal corrupto, porque si no hay evidencia de nada de lo que él te acusa, entonces, ¿por qué sigues sin tener a tu hija? Pues la misma pregunta que me hago yo. O sea, aquí lo que pasa es que hay unos procesos, o sea, es lo que se me ha explicado. Todo esto lleva un proceso, ¿no? O sea, si bien cuando entras a un juicio, hay varias etapas en donde está la de evidencia, la de desahogo de pruebas, o sea, hay un periodo en donde tienes que hacer todo eso. Entonces, pues no soy la única que está en esos procesos, ¿verdad? O sea, hay como unas carpetas ahí en donde tienen que estar desahogando. Sí, es un hecho que muy posiblemente mi carpeta alguna vez estuvo en el último lugar, ¿no? Así como en el de, si un acuerdo debía de salir en 3 días, mi acuerdo salía en 10, ¿no? Da la casualidad que pasaba eso. ¿Y en qué va el proceso ahorita? Ahorita estamos en etapa probatoria, o sea, desahogo de pruebas. Yo tengo unos videos que expuse ahí en el juzgado, que tengo yo ahí, que pues se evidencian algunas cosas. Y no puedes hablar de ellas. No, bueno, Ok. no. Porque es el proceso abierto, me Ajá, imagino. entonces, pero es algo que sí me podría ayudar bastante. Pues sí, yo la verdad es que, pues sin querer tengo esas evidencias. Nunca lo hice con dolo ni con algo que lo pudiera perjudicar, pero pues así pasó y pues ahora pues me sirve, ¿no? Entonces, tengo esas evidencias, tengo todos mis exámenes, el toxicológico, el psicológico. Fui a levantar también yo, porque pues no es la única carpeta de investigación que tengo otras más en otras fiscalías, porque pues él, pues quiere inculparme en algo que no he hecho, ¿no? Entonces ha ido brincando de fiscalía en fiscalía para, pues, saber de dónde saca algo, ¿no? Yo levanté la mía por género porque en el estado de Querétaro, pues, no está tipificada la de vicaria. Entonces fui a levantar mi carpeta de investigación por la de género y bueno, pues es lo que puedo hacer hasta ahorita. Y me platicabas, Andrea, que puedes ver a tu hija cada 15 días y Sí. tener videollamadas con ella, ¿no? Lo que pasa es que también en el proceso, pues el Poder Judicial pues bueno, por lo menos en el que yo estoy, que es en el estado de Querétaro, ha habido muchos cambios de jueces, ¿no? O sea, yo he pasado por fácil 4 jueces. Entonces, cada juez tiene su criterio, cada juez tiene su propio forma de trabajar. Y entonces, pues algunos han avanzado rápido, algunos se han entorpecido, pero definitivamente no ha sido ni pronta ni expedita la justicia, ¿no? Entonces, algunos han hecho un muy buen trabajo y, por ejemplo, gracias a un juez que tuvo que salir,
dejó todo listo para que yo tuviera convivencias, para que pudiera, tuviera todo eso ya arreglado, y cuando llegara el otro juez, pues ya nada más, pues ejerciera, ¿no? Ejecutara todo lo que él ya había propuesto. Entre eso, las videollamadas con mi hija. O sea, yo la dejé de ver 3 meses, la volví, o sea, eso pasó en junio, julio, agosto, septiembre, hasta septiembre pude ver a mi hija por videollamadas diarias. Obviamente, pues, fue un shock para la niña y para mí, porque pues ella, ¿de dónde has estado, no? O sea, Eso, de hecho, justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué hablaron? pues traté sí de evitar un poco el dónde estás, porque no estabas, ¿no? O sea, a ella se le manejó que yo estaba en el gimnasio todo el tiempo. Sí, como de, bueno, pues sí, estaba en el gimnasio, hija, ¿no? Pues no, me tuve que ausentar, no podía estar ahí, o sea, sí fue como algo que tuve que evitar porque no sabía manejar bien esa situación con ella. Entonces, pero me enfoqué en otras cosas, tomé cursos con maestras de, pues sí, pedagógicas, para poder, fácil, como unos 3 meses, 4, estuve ya sabes, juguetes, con colores, cuentos, cosas que pues yo aprendí para poder interactuar con ella y tener una videollamada pues amena, ¿no? Claro. Ajá, o sea, una amiga me prestó los juguetes de su hija, me los regaló literalmente, y yo con esos juguetes jugaba con ella, ¿no? Tu amigo fulanito, y tu amigo sutanito, y tu amigo el unicornio. Y entonces empecé a hacer como esas dinámicas para engancharla, ¿no? De decir, ay, pues ahora quiero ver a mi otro amigo y así. Cuando la veo, pues le doy todos esos juguetes, ¿no? Le digo, ya te van a ver tus amigos. La pude ver físicamente, cuando tuvo la charla con el juez, que también fue muy complicado esa situación, porque la jueza me dijo que, pues literalmente, pues no, yo no podía verla, ¿no? No, pues claro que sí la puedo ver, soy la mamá, ¿no? Entonces, como la mamá fue y me planté ahí afuera del juzgado, y aquí voy a ver a mi hija. Y la vi pasar con el papá. ¿Y ella te vio? Sí, sí, claro, y iba mi mamá también, y nos vio a las dos, ¿no? Y la abracé y le llevé un regalo, porque pues obviamente, pues de no verla tanto tiempo, para mí era una ilusión volverla a ver, ¿no? Volverla a tocar, volverla a sentir. O sea, mi hija ya, pues obviamente es una niña, ya iba creciendo, ya 3 meses sí marcaron la diferencia, ¿no? Entre cómo estaba, cómo la volví a ver. Después, la dejé de ver otra vez. La veía en videollamadas, eso sí, no ha parado. Las videollamadas nunca han dejado de estar presentes entre ella y yo. Yo pensaba que no iba a funcionar, pero sí, o sea, sí, la niña me tiene presente con las videollamadas. Y la volví a ver, hay una modalidad aquí que le llaman el SECOFAM. El SECOFAM es el Centro de Convivencia Familiar, en donde, bueno, cuando hay juicios así, de este estilo, pues la mamá o el papá van a ese centro y conviven con sus hijos. En algunas ocasiones la gente entra, o sea, la mamá o el papá entran y son vigilados por psicólogos, por todo el personal que está ahí, para ver cómo es la convivencia con el menor, ¿no? Pero gracias a Dios yo no tuve esa convivencia. Mi convivencia fue entrada por salida. O sea, yo recogía a la niña en el Secofam, o sea, el papá iba, la dejaba ahí, yo me la llevaba 4 horas, podía ir con ella donde fuera, al parque, a la plaza, donde yo quisiera ir con ella, y la tenía que regresar ahí. Esto lo hacen para ver si calificas para poder estar en otra modalidad de ya podértela llevar a quedarte a dormir con tu hija y ya poder hacer ese intercambio, ¿no? Paso por esas el año pasado, eso se hizo noviembre, todo noviembre estuve en esa modalidad, tuve 4 ocasiones con ella así. El Secofam califica cómo la entrego, cómo la niña convive conmigo, cómo me recibe, cómo todas esas cosas. Obviamente me dan las calificaciones y dice que fue excelente, entonces se pasa a la siguiente etapa, que es la de ya verla cada 15 días. Yo paso por ella el sábado, me la entrega el papá, tengo que ir a la casa de donde me sacaron para ir a recoger a la niña, porque ella está ese es su domicilio de depósito, y ahí la recojo, me la entrega el papá. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue cuando lo volviste a ver? Pues no fue. Mira, si algo te puedo decir es que yo no le guardo rencor, a pesar de todo esto que
pues fue muy complicado, muy difícil, pero también entiendo que él no es una persona normal. O sea, que un problema hay, sí. Mental y psicológico, claro que lo hay, es más que evidente todo, ¿no? O sea, si es, entonces, pues no es caer en el juego, definitivamente es el padre que yo escogí para mi hija y lo voy a tener que seguir viendo. ¿Y Entonces, qué sentiste cuando lo viste? pues no sentí nada, o sea, realmente no fue, lo había visto ya en otras ocasiones porque había tenido que ir al juzgado y lo tenía que ver ahí. Y Claro. pues Sí, claro, es cierto, ya lo habías visto en el juzgado. sí, ya lo había visto en los Pero juzgados. habías hablado con él, o sea, habías tenido No, interacción. mira, ¿sabes? La interacción con él es, meto un escrito y él me lo regresa y esa es nuestra interacción. O sea, a partir de que sucedió todo, la comunicación se cortó, es nula. Él no me informa absolutamente nada. O sea, todo es yo me entero de lo que él me dice bajo un escrito. O sea, yo me enteré que la niña estaba en escuela fulana de tal porque el escrito venía, la niña está inscrita aquí, va a estas actividades, bla, bla, bla. Ah, órale. Entonces yo hago mi escrito, voy a las instituciones y les digo, soy la mamá de la niña y pues ya, vine con mi hoja del Poder Judicial de que tengo permiso para estar en todas las actividades que la niña tenga, navideñas, de la mamá, de la familia, tengo todo el derecho de estar aquí. Y las escuelas me han tratado increíblemente bien. Tanto es así que la cambió de escuela. Porque en la primera escuela que la teníamos, bueno, obviamente era bien recibida. Entonces, pues ahí ya había como, yo quiero imaginar que pues esa parte, no, o sea, él quiere cortar el vínculo, el lazo, o sea, por donde el medio que sea. Pero pues ahorita ya la lleva a la gimnasia, tuvo una competencia este fin de semana pasado, pues fui a la competencia. Ya tengo entrada a todos lados porque ya el juez me dijo, pues claro, puede ir. O sea, no ha habido algo ya contundente que digan, no, es un peligro para la niña. Aparte, la niña me recibe súper bien, la niña siempre que está conmigo y todo ese tipo de cosas. Entonces ya está más complicado todavía hacer algo más brusco, ¿no? O sea, como de decir, ay, pues no la quiere o la vio ahí. Yo digo que definitivamente un niño siempre va a decir la verdad y eso es más que suficiente. Ahorita mi abogada pidió que se me hiciera una prueba que se llama cámara de Gesell, en donde convives con el niño, te ponen un espacio, obviamente hay espejos por todos lados, están todas las instancias DIF, SECOFAM, Poder Judicial, todos, ¿no? Todas las instituciones que puedan revisar pues cómo es la convivencia con la niña y el juez no ha querido que se haga ese, que tengo que llevar como una razón de peso para que yo pueda tener esa convivencia. Entonces, pero pues seguimos ahí, ¿no? Andrea, y encima de todo, acabas de perder a tu papá. Sí, mi papá murió en marzo. Sí, O sea, hace 8 meses. ajá. Mi padre fallece en marzo. Mi padre fallece un miércoles y a mí me dan las primeras convivencias físicas ya para que yo me lleve a la niña a casa el sábado. O sea, yo pues literalmente entierro a mi papá, que no lo enterré, pero yo suelto a mi padre el miércoles y el sábado yo tenía que estar entera para recibir a mi hija. No, y además tu papá ya ni siquiera la pudo ver. Exactamente, eso es algo que lamento mucho porque la pudo ver mi papá, fíjate que fue algo que, pues bueno, dentro de todo esto que estuvo feo, el año pasado mi papá viajó acá a la ciudad de Querétaro, donde estoy viviendo, y mi papá cumplía años el 30 de noviembre y ese día tuve la convivencia con la niña y pudo ver a todas sus nietas juntas, a las 3. Bueno, tengo otras 2 sobrinas que son hijas de mi hermana y nos juntamos todos en su cumpleaños del año pasado. Y esa fue la última vez que mi papá vio a mi hija. Ay, lo siento. Ujú. Pero bueno, pues entre todo, pues pudo despedirse de su nieta. Y sí.
ella lo recuerda, ella pregunta por él y pues le decimos la verdad, ¿no? Que él ya no está aquí, que pues él pues ya está en otro lugar. Pues le decimos es un ángel que te cuida y así, ¿no? Pero luego me llega a decir lo extraño. Mi papá era muy allegado a mi hija y cuando se hacían las videollamadas, porque otra cosa importante que debo de decir es que el papá de mi hija metió un escrito donde no podían tener convivencia otras personas más que yo en la videollamada y se le otorgaron. Entonces, hubo momentos donde yo le decía a mi hija, saluda a tu papá, saluda a tu abuelo. Y le decía, porque mi papá siempre le decía que sus besos de chocolate y no sé qué. Entonces, dile, hija, que tus besos de chocolate. Sí, abuelo, tus besos de chocolate o así. De repente sí lo sacaba en la cámara y lo veía, pero pues no, ya no alcanzó a verla, a convivir como las convivencias más extensas, ¿no? Lo siento de verdad con todo mi corazón, pero no le arrancó el amor por su abuelo. No, tampoco. Y la marca del amor que le dio su abuelo, ella lo va a llevar siempre. Aunque crezca y como estaba muy chiquita, igual se va como a perder. desprender de los recuerdos, pero el amor se te queda siempre. Andrea, has respetado el anonimato propio, el de tu hija y el del papá de tu hija. Pero si el papá de tu hija llega a ver esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Pues ese es uno de los motivos por el cual yo estoy aquí. Fíjate que ya ni siquiera para hacer justicia, ¿no? Ni siquiera estoy aquí ya para que lo vea el Poder Judicial, lo vea el magistrado, lo vea el juez. Ni siquiera vengo para eso, ¿no? Vengo para dejar una constancia de que peleo por mi hija. O sea, no pelear en el aspecto de que la quiero tener o con una lucha, sino de que sepa que su mamá ha estado aquí al pie del cañón, han pasado tormentas, batallas, y sigo aquí de pie. O sea, si su papá quiso destruirme, créeme que me fortaleció, me hizo crecer, me hizo ver quién era Andrea, hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, qué puedo lograr. Y creo que eso es algo que quiero dejarle a mi hija en el futuro y decirle, aquí estoy, firme, porque me amo, porque te quiero y porque quiero que veas que tienes una mamá que de verdad es fuerte, ¿no? Es una mamá que mi papá, tengo valores, o sea, si bien el papá de mi hija ha sido no sé, una persona, pues no grata, ¿no? Llamémosla no grata. Le guardo respeto, o sea, tengo respeto hacia él. Hasta el último momento jamás le faltaba el respeto, jamás he hecho algo que lo pueda lastimar porque es el papá de mi hija. Si él no lo ve así, qué lástima, pero yo sí lo veo así y como yo le dije apenas hace 2 semanas atrás, que el día que lo vi en la competencia, le dije, bueno, puedes darme hasta con el sartén en el Poder Judicial, pero aquí sí compórtate y respeta. Respeta porque tienes una hija. Y respeta porque voy a seguir siendo su madre hasta que me muera. No soy la única que pasa por esto. Hay mujeres que pasan por otras más agresivas. Sí, me ha tocado y estoy conviviendo con ese tipo de mujeres porque pues así la vida me ha llevado por ese camino. Pero créeme que dentro de todo este caos siempre encuentras cosas maravillosas y hermosas, ¿no? A pesar de la muerte de mi padre, a pesar de lo que estoy viviendo, lo único que esto me ha hecho ver es toda la gente maravillosa que tengo a mi lado, amigos, familia, gente que desconocida, gente como tú que me abre las puertas, me brindan todo su amor, su cariño y el espacio para poder visibilizar todo lo que a veces decimos, pues estamos bien, ay, no pasa nada, claro que sí, ¿no? Hay mucha gente que está pasándola muy mal y que no tiene nada y aún así sale adelante. Entonces, yo abrazo a todas mis compañeras que estamos en el mismo, pues pasando las mismas circunstancias y que nos hemos acompañado en este proceso y que pues no estamos solas y que siempre va a haber alguien que te ayude y te brinde ese cariño, amor, respeto que a lo mejor buscas en la justicia, pero
pues a lo mejor esta es una parte, o sea, esta entrevista, esto que vengo a exponer es hacerme justicia por mí, ¿no? Por mí y por mi hija. Tal vez mi hija no va a ser chiquita todo el tiempo, ella va a crecer y le voy a decir, pues ahí están los 15 tomos o 20 tomos, haz tu propio criterio y pues yo estuve aquí hasta con lo que tuve, con lo que pude, con lo que tenía, pues luché hasta que pues esto llegó aquí, ¿no? Y ojalá sirva para que alguien más pueda no pasar por este camino tan tortuoso, ¿no? Porque pues a la final sí es tortuoso, Es es una pesadilla. complicado. Ujú. Voy a estar ahí con mi hija hasta, hasta que Dios me dé el último suspiro. Hasta ese día voy a seguir ahí con ella. Es mi hija, la amo y si mi manera de amar es diferente para los demás, pues lo siento mucho. Esta es mi manera, esta es su mamá y así la amo, la quiero y así todos los días lucho por ella, pido por ella y ahí estoy.